Y ese año estaba sacando un bachillerato. Entonces iba embarazada. Y me gradué con un vestido largo y atrás todo el nocturno lo hice yo. Ah, ¿cuál es? El Liceo Costa Rica. Ah, ay, Jenny, eso no es nada. Yo iba a coger el bus y vivía en un lugar que si le contara Gerardo. Antes de leer, quiero hacer un resumen de lo que vamos a compartir y cuál es la dirección que Dios quiere que nosotros veamos en la palabra. Y voy a leer Romanos capítulo 5, aquel versículo que dice que, el versículo 12, dice que por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a ponerle entendimiento, por qué el apóstol Pablo habla de que el pecado entró en el mundo. Y vamos a ponerle énfasis también a que el pecado es uno. Vamos a verlo bíblicamente, que el pecado es uno. Y que la condenación para la humanidad es por un pecado. Por un pecado. Entonces vamos a ver la diferencia bíblicamente, la diferencia que hay entre cómo la Biblia enseña que es el pecado y cómo nosotros, por la mala enseñanza que recibimos de todas partes, asumimos que el pecado es un tema de inmoralidad. Como siempre, yo siempre estoy hablando sobre el pecado, siempre, y me van a ir a enterrar y van a poner ahí ahorita le digo, porque después de que yo hablo del pecado, lo que desarrollo es la gracia, porque siempre hablo de la mala noticia y de la buena noticia. La buena noticia es la gracia. Lo que quiero decir es que toda la Biblia siempre está hablando de lo mismo. Entonces, como la Biblia siempre está hablando de lo mismo, pues yo quiero hablar de lo mismo. Siempre. Porque realmente el gran problema de la humanidad para personas que no han nacido de nuevo y para personas que ya nacieron de nuevo es el pecado. Absolutamente todo. Si nuestro Señor está resolviendo el problema del pecado constantemente en nosotros, Él ya lo resolvió de una vez por todas. Lo que sucede es que nuestro propio pensamiento, para los que ya nacimos de nuevo, el pecado vuelve a tomar ocasión. No porque la obra redentora que nuestro Señor Jesús no tiene fuerza, sino que es porque nosotros, por eso es importante hablar del pecado, es que en nosotros está el pecado, aquí en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí, por esa razón es que hay que estar recordando eso constantemente. Entonces voy a leer Romanos capítulo 5, voy a leer desde el 9 y de momento hasta el 16. Dice así, voy a leer en una versión que suena un poco diferente, o más bien, ¿usted tiene la Biblia ahí? Sí, bueno. Ok, entonces dice así, dice más o menos así, voy a poner aquí una pausa, y voy a poner aquí una pausa. Dice así, Romanos capítulo 5, dice, versículo 9, pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado cuando no hay ley. Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Voy a leer de momento hasta ahí. Siempre se nos hace una confusión el concepto del pecado, porque está en nosotros en primera línea, y rápidamente cuando oímos pecado ya inmediatamente aparece todo un concepto de inmoralidad. Entonces cuesta mucho poder separar eso, cuesta muchísimo. Y por esa razón la Biblia hay que realmente ponerle mucho entendimiento para que a partir de la Biblia nosotros podamos ver realmente qué es el pecado. Entonces yo siempre le digo a Jenny, y a veces comentamos Jenny y yo, y nos damos cuenta que el testimonio que Dios nos regala, nos damos cuenta de que efectivamente la salvación es un milagro. Es un milagro. Porque de momento, o sea, cuando usted empieza, digamos, a tomar, que esa persona ya le dio la oportunidad para que uno le comente sobre el Evangelio, y cuando esa persona, uno lo nota que le empieza a brillar su cara porque va entendiendo, se le va revelando, y entonces de pronto él reacciona y se queda maravillado de lo que le acaba de pasar. Entonces es cuando uno dice, definitivamente la salvación es un milagro, ¿verdad? Y entonces un milagro es un evento sobrenatural. Y yo he encontrado en los últimos tiempos que la salvación comienza con Isaías. A ver, no es que comienza con Isaías 53, pero es que en Isaías 53 está bien claro, ¿verdad? El brazo poderoso de Jehová. Entonces vamos a hacer un dibujo del brazo poderoso de Jehová. Porque ahí empieza el milagro. El milagro comienza cuando ellos tres deciden salvar a esa familia. Puede ser que la familia sea un caos, puede ser un caos inmoralmente. Correcto, pero puede ser que sea una familia muy buena. Porque imagínese usted que cuando yo digo que el pecado es hacer algo bueno, entonces la gente se queda más confundida. Pero realmente la Biblia enseña que el pecado también involucra hacer algo bueno. Porque lo bueno que el hombre hace no es lo bueno de Dios, sino, correcto, lo bueno que el hombre hace es producido por el dueño de la humanidad. Entonces, por más bueno que sea, el que lo produjo con un objetivo, hacer algo bueno para engañar. Por eso es que lo bueno termina siendo malo, y lo malo, malo. Entonces, todos esos conceptos, derribar esos paradigmas es muy difícil. Entonces, vamos a usar la maravilla de
la pizarra. Entonces usamos aquí, a ver qué pasó. Ok, ahí está la pizarra. Entonces vamos a ver Isaías 53. Entonces el pastor Daniel Yo me enseñó a mí que esta figura es Jehová. Porque Jehová no sabemos cómo es. Entonces esa figura es abstracto. No sabemos cómo es. ¿Qué vamos a hacer también? Entonces vamos a hacer un amigo, panzoncito, ¿verdad? Que tiene el pecado. Y ese amigo tiene el pecado, ¿verdad? Y está confundido. Pero también vamos a hacer a nuestro Señor Jesucristo. Lo hice muy feo, ¿verdad? Y él sí está sonriendo. Sí, es que vamos a ver cómo hago. ¿De acuerdo? Entonces, Isaías 53 dice que el brazo de Jehová, dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, el brazo de Jehová se manifiesta en dos lugares. Entonces, primero, el brazo de Jehová sale, toma el pecado y lo lleva y lo mete en Jesús. Y desaparece el pecado y es que esta pizarra es nueva y inmediatamente entra. No puede estar vacío. No puede. Tiene que ser llenado. Entra el Espíritu. Es que esta pizarra me tiene. ¿Cómo le hago aquí? Necesito un garabato aquí. Vamos a ver. Aquí está. Entra el Espíritu Santo. Pero no estamos bien así. Sí. Entonces, esta persona ya no está triste. O sea, ya no está gobernada por el pecado, sino No. por el Espíritu Santo. Esta persona está sonriendo. Tiene paz. Entonces, el brazo de Jehová se manifiesta en dos lados. En favor nuestro, porque nos arranca el pecado. Y se manifiesta en el cuerpo de Jesús, porque mete el pecado en el cuerpo de Jesús. Ajá. No, pregúnteme de una vez. También nosotros nos escondemos en Cristo y el pecado está metido en Cristo. ¿Cómo es que yo me explico eso? Porque hay dos, usted está diciendo que el pecado viene y sale de nosotros y se mete en Cristo. Pero también hay una palabra que dice que estamos dentro de Jesucristo. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es que tiene pecado Cristo? Es una excelente pregunta, María Elena. Voy a explicarlo de una vez, pero déjeme terminar que una vez que el pecado está en Jesucristo, entonces inmediatamente se da la cruz, ¿verdad? Y inmediatamente nuestro Señor muere. Se da la cruz, inmediatamente se da la cruz. Se da la cruz. Para cada persona que recibe la salvación, es el momento de la cruz. Sí, pero lo vamos a hacer en cámara lenta. Qué lindas preguntas me está haciendo, ¿verdad? No, María Elena, no importa. Imagínese usted que yo les decía a usted la última vez, qué dicha que nos podemos reunir porque a mí también se me olvida.
¿Mm? Entonces, ya van dos preguntas. ¿Cómo es si el pecado entró en Jesús? ¿Cómo funciona el hecho de que yo también estoy en Jesús? Entonces, el pecado está en Jesús y si yo me meto en Jesús, ¿qué pasa con el pecado? ¿Ah? Eso por un lado. ¿Y la otra pregunta cuál era? Bueno, que entonces por cada persona Jesucristo muere, ¿verdad? Podría ser. Entonces, sí y sí. Esta vez no voy a decir sí y no. Voy a decir sí y sí. ¿Por qué sí? Porque Jesucristo muere una vez, pero muere para esa persona. Por eso es sí, cuando se le es revelado a esa persona la muerte de Jesús. Por eso es sí. Y también es sí porque en Hebreos capítulo 9, versículo 26 por ahí, dice que la obra redentora de la cruz fue llevada hasta la consumación de los siglos. Entonces, nosotros vemos cronológicamente que Jesús murió hace 2000 años. Pero desde el punto de vista del pago del pecado, la palabra de Dios dice que su sacrificio fue llevado hasta la consumación de los siglos. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque a mí se me haya revelado hoy, mañana va a haber pecado en mí. Pero entonces, para que nosotros no tengamos ese problema, entonces Él corrió la cruz hasta el final. Entonces, todos esos que estoy cometiendo, los alcanza la cruz al final también. Es un tema... Sí, además dice que Él murió por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Sí, aquí dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ajá. ¿Qué es la diferencia entre transgresión y pecado? Muy importante, sí. Muy importante. De hecho, parte de la revelación de qué es el pecado es hacer esa gran diferencia. Entonces, ya va como una tercera pregunta, mi amor. Vaya apuntándome por ahí porque no quiero que se me olvide. Voy a darte... No, es que lo que estoy buscando es donde dice que Él murió en la consumación de los siglos. 9:26 por ahí. Un eterno presente. Un eterno presente. Que ese va a ser siempre mi presente hasta que me muera. Sí. Ese hecho. Sí, que no importa en qué época la persona acepte el evangelio. Quiero aprovechar esa frase suya. No importa en qué tiempo la persona acepte el evangelio, pero nada más quiero rescatar eso, porque eso también es una mala enseñanza. Porque la persona no acepta el evangelio, sino que ellos tres hacen, Padre, Hijo y Espíritu, hacen que esa persona crea, por eso acepta. O sea que la aceptación es un tema de... Esa es la palabra correcta. Sí, de revelación. Y es porque así le plació a ellos tres, no por mi voluntad, sino porque ellos son los que me buscan. Ellos son los que nos buscan, Marilena. Sí, porque no hay nadie que busque a Dios. Eso, mire, vea, eso que usted acaba de decir es un tesoro. Sí, también está en Santiago. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él es el que nos busca, Gerardo. Eso me impacta a mí sobremanera. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Para qué nos haya buscado? ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué sí unos y por qué no? Muchos no, pero muchos no. ¿Y por qué yo sí? Yo a veces me quejo, o me quejaba, ¿verdad? Y yo decía, qué raro que... hay un montón de gente exitosa en muchas cosas. ¿Y por qué yo no? Hay mucha gente que se saca rifas. ¿Y por qué yo no? Hay mucha gente que le va bien en todo, ¿verdad? ¿Y por qué yo no? Pero recuerdo
un día él me recordó, mi amigo, mi hijo, te voy a decir, hay muchos que desearan tener lo que tú tienes. ¿Mm? Deje de quejarse. Ve, apunte las dudas, cariño. Bueno, ¿cuáles son? ¿Por qué si Jesucristo cargó mi pecado y yo estoy dentro de él, cómo funciona que el pecado lo tiene él y yo también estoy ahí? ¿Verdad? Eso es una. La segunda es, María Elena, ayúdeme, porque hay dos más. La otra, bueno, ahorita nos acordamos, por eso es que quiero que Jenny sea mi secretaria hoy. Ok, vea, le voy a leer el 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De en medio. Sí, Vea el pecado de en medio. Si nos acordamos de las otras dos preguntas, María Elena, pues son importantes. Pero sí le voy a dibujar cómo funciona si Jesucristo tiene el pecado allá adentro y la palabra de Dios dice que yo estoy en él. Entonces, ¿cómo funciona eso? Lindísimo, lindísimo. Voy a hacer un dibujo. En Isaías 53 vemos que el pecado lo tiene él, ¿verdad? Y en el Levítico capítulo 16 vemos que el pecado lo tiene él. Pero en el Evangelio de San Juan capítulo 3, en los 14-15, dice que nosotros estamos en él. Sí, y también en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y también En Cristo, adentro, sí. yo estoy escondido en Cristo y Cristo en Dios. Ah, Sí. Entonces, ¿cómo funciona eso, verdad? Porque nosotros tenemos una mente muy limitada, ¿verdad? Y si, como yo siempre lo digo, hoy estoy compartiendo esto y mañana hago una tontera, como que si nunca hubiera escuchado el Evangelio. ¿Va? Entonces voy a explicar si el pecado está en él y yo en él, cómo funciona. ¿Va? Entonces dice, voy a hacer una pizarra blanca, una pizarra... No, es que esto es de lo más lindo, vea. A ver, ¿dónde está? Sí, voy a agregar una pizarra nueva. Entonces dice, ve, nuestro Señor, cuando Él está en la cruz, ¿verdad? Él, ahí adentro, ¿verdad? Yo puedo decir, ¿verdad? Que Él está aquí en la cruz, ¿verdad? Pero realmente, espiritualmente, todo Él es una serpiente. Es el pecado. Se hizo pecado. Él es una serpiente. Cuando Dios Padre lo ve, no ve un cuerpo humano, ve una serpiente. Entonces el apóstol Pablo entendió perfectamente eso, de que el pecado él lo tiene, porque él dice en Romanos capítulo 7 o 10, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Qué significa? Que cuando el brazo de Jehová saca el pecado y lo pone en el cuerpo de Jesús, realmente lo que está haciendo es que me tomó a mí completo y me metió en Jesús. Entonces, realmente tenemos que entender, esto es muy brusco de oírlo, realmente en este cuerpo, ¿verdad? Antes de nacer de nuevo, este cuerpo es la serpiente. Entonces, por eso es que... Estamos hablando espiritual. Espiritual. Cuando no hemos nacido de nuevo, realmente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo es
es la serpiente. Tiene un dueño que es Satán. La serpiente. Entonces, cuando él muere en la cruz, muere él, muere el jefe Muero yo. y muero yo. Sí, Los tres morimos. ahí es de manera espiritual. O sea, porque en el versículo De manera espiritual, ahí morimos. Pero cuando resucitamos, mira qué bonito. El jefe, la serpiente, se queda en el infierno. Y nosotros venimos en él, resucitados espiritualmente. Ya Cristo no tiene el pecado. Ya no lo tiene. Porque lo dejó allá. Lo dejó allá. No sé dónde. Pero En el infierno. Lo acabo de leer en Hechos capítulo 2. Compartimos una noche de estas, Hechos capítulo 2, y yo me quedé asustado. A veces uno lee y no lee, pero una noche de estas que compartíamos ahí, creo que fue el martes, en la noche, con Sofi, ahí dice claramente de que él bajó al infierno. Entonces, ¿a qué bajó? A dejar al jefe, a dejar la serpiente. Y él, y predicó a los que estaban ahí también, ¿verdad? Y él regresó sin el pecado y conmigo, a los que nos ha resucitado. Por eso que cuando se nos ha revelado el Evangelio, ya la revelación me permite a mí darme cuenta que yo estoy en él, pero ya en él ya no está el pecado, porque se quedó en el infierno. Una noche de estas, estaba yo orando y meditando, porque escuché la predicación de un pastor, y de las cosas que Dios hace, Jenny tenía puesta en la mañana de hoy, ¿verdad? Una predicación del pastor Joaquín, que ahí la tengo, preciosa predicación. Entonces habla de esta cita bíblica que estamos desarrollando. Y entonces, cuando yo escuchaba al pastor Joaquín, y todo lo que yo estaba meditando y orando en la noche anterior, él me estaba explicando por qué él me había puesto la noche anterior lo que él me estaba diciendo. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir un poquito también sobre eso. Pero como ya el audio se está haciendo grande para WhatsApp, entonces voy a usar un nuevo audio. Pausa, stop, salvar. No, es que tenemos No, es que yo estoy fumigando. ese es el problema que tenemos, sí. Y por eso siempre están muertos. Sí, voy a darle voy a retomar la grabación. En este segundo audio vamos a conectar Levítico 16 con Lucas capítulo 4, la tentación de Jesucristo. Pero voy a decir por qué lo vamos a conectar. Porque en el primer audio al final yo dije que Jesucristo lleva a la serpiente, que es el jefe, que es el pecado, es el chief, es el dueño del planeta, lo lleva al infierno y lo deja ahí, ¿verdad? Encerrado. Y entonces, para explicar por qué si el pecado, o sea, por qué si Satanás está encerrado, por qué la humanidad sigue con manifestación del pecado. Eso por un lado. Entonces, eso lo explica muy bien la conexión entre Levítico 16, del 21 en adelante, y la tentación de Jesucristo. Entonces, voy a hacer un resumen súper rápido de Levítico 16. En Levítico 16 hay tres ofrendas. Un cordero para el pecado del sumo sacerdote. Porque ese sumo sacerdote tiene que estar libre de pecado
para poder entrar en el santuario, en el lugar santísimo. Porque si él lleva el pecado, ahí muere. Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios, porque está vetado, no puede entrar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el sumo sacerdote muere? Porque lo lleva allá adentro. Por eso muere. Porque no puede entrar, el pecado no puede entrar, ni el sumo sacerdote, ni el pecado. Pero algunos entraban y no se morían. Porque sí eran limpios, de veramente. La otra ofrenda era para el pueblo. Y curiosamente hay un tercer ofrenda que es para Azazel. Azazel, si usted lo busca ahí en el diccionario, básicamente te da la idea de que es un demonio, que es una figura satánica, poderosa, ¿verdad? Y que era un dios pagano, Azazel. Entonces es de alguna forma... Era el chivo que se mandaba y se perdía en el desierto. Se despeñaba. Ahí se morían en el desierto. En el despeñadero. Entonces resulta ser que nuestro Señor Jehová le dice a Moisés, hazte un tabernáculo, porque he decidido morar en medio de mi pueblo. Y el tabernáculo no era para que los hebreos vieran que ahí estaba Jehová. El tabernáculo era una tremenda oportunidad, una gran bendición para que el pueblo pudiera limpiar su pecado para estar listo para entrar al cielo. O sea, si no hubiera existido el tabernáculo, ¿cómo hacen para limpiarse el pecado? ¿Cómo harían? Entonces, él sí sabe eso, ¿verdad? Aunque él los limpia, pero ellos no creen. Entonces, él les provee el tabernáculo para que ellos puedan ver físicamente, como una obra teatral, cómo ser limpios del pecado. Como una obra teatral. El apóstol Pablo dice la sombra de lo verdadero. Eso es muy importante, porque si no explicamos, si no hacemos las conexiones correctamente, entonces, y estamos explicando el evangelio y decimos, usted tiene que creer en Jesucristo, que Él cargó su pecado y que Él murió por su pecado, estamos haciendo algo parecido a como la sombra. Tengo que decir esto con cuidado, voy a repetirlo para que quede bien entendido. Si no hacemos una conexión correcta de la palabra de Dios, hoy en día podríamos estar haciendo un simulacro de perdón del pecado. Y dice las cartas de Pablo y Jesucristo en los evangelios, dice que eso era la sombra, que Él es el verdadero. Si seguimos haciendo la sombra, es un simulacro. ¿Qué quiere decir? Que no hemos recibido la salvación, perdón, no se nos ha revelado la salvación. Por eso es que uno a veces le pregunta, correcto, por eso a veces uno le pregunta a la persona, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado? Y la gente, hasta que usted los ve, que se descuadernan porque no saben qué hacer, porque tal vez acaban de estar en una inmoralidad y preguntan así y dice, ¿y ahora qué le digo? Lo digo por mí mismo, ¿verdad? Porque de pronto le preguntan a uno y uno se queda así. Yo cuando fui a una campaña, a la primera campaña evangelística, estábamos orando y el pastor dijo, levante las manos el que tiene pecado, algo así, todos estábamos orando. Y yo decía, ay,
Ahora le digo, sí, No lo te estoy voy a haciendo. hacer yo. Sí, Pero eso es muy normal. porque uno dice, en esta tierra, mientras yo esté viviendo en esta carne, voy a pecar. Entonces, ¿cómo decir que? Pero no tengo pecados y creo que Cristo ya limpió de todo ese camino. Claro. Pero hay Si que... usted se ve a sí mismo, Tengo pecados. Sí, claro. Esa es la otra pregunta, la diferencia entre el pecado y las transgresiones. Ah, sí, sí, sí. Que Pero si veo la obra de Cristo a través de toda mi vida, entonces yo digo, no, ya Él dio Sí. pecados. Si Por- veo a Cristo, nada más, si veo a Cristo. Lo que pasa es que yo escucho, dice, es que usted tiene que creer, es que usted tiene que creer. Pero si todo te lo presentan abstracto, es que el pecado no lo vemos. No, todas esas- Entonces cuesta mucho creer. Y yo encontré, porque el concepto de la fe bíblica dice claramente y enseña que para creer primero hay que ver. Pero ver con los ojos de Jesucristo, no ver con los ojos de la serpiente. ni los ojos. Porque Él lo dice en San Juan capítulo 9, Él lo dice. Desde Génesis 3. O sea que el concepto antes de creer, bueno, primero nadie cree. Y el creer lo pone Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Sí, Pero Él nos pone a nosotros ver. ¿Cómo vemos la salvación? Lo vemos a través de la lectura de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cómo Jesucristo va al infierno en el Levítico. ¿Y qué tiene que ver Azazel con la tentación de Jesucristo? Todo eso estaba meditando yo esta madrugada. Y Jenny aparece escuchando al pastor Joaquín y bueno, La clase número 35 era esa. sí, ahí la tengo. Él quiere un- Yo la tengo ahí referenciada porque es una predicación pero poderosísima. Y yo me quedé escuchándola y yo la escuché y dije yo, aquí está la respuesta de todo lo que pasé yo en la madrugada cavilando. Y él me dice, estése tranquilo porque todo lo que te puse en la madrugada, esta es la respuesta. Bíblicamente. O sea, no estoy inventando nada. Entonces vamos a leer Levítico capítulo 16, en el momento 21. de que el sumo sacerdote le pasa el pecado. Adelante, lo estoy viendo aquí y nunca lo había leído. Sí, dice 21. Y pondrá a Yo he Aarón, leído uno, lo que pasa es que no, como le pasa ahí, como dice así, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Pondrá a Aarón sus 2 manos. El brazo de Jehová se manifiesta en 2 lugares, en favor nuestro y luego para meter la serpiente en el cuerpo de Jesús. Sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, iniquidades, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Voy a brincar hasta el 26. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Voy a leer hasta ahí. Entonces, él quiere, para poder creer, primero, para poder creer en todo esto, él, a la familia que va a salvar, lo primero que hace es quitarle la serpiente. Pero
Antes de que yo naciera de nuevo, yo no sabía que Él me había quitado la serpiente. Y uno lo sabe. No, ¿Verdad? no sé. Pero después los pastores nos explican la palabra, pero como ya la serpiente no está, Ya lo puedo decir. entonces yo puedo ver y puedo oír, ver con los ojos de Jesucristo y oír con los ojos de Jesucristo, y la palabra penetra, entiendo y me es revelada. Porque si la serpiente no sale, No, estamos ciegos. no podemos entender y no se nos es revelado el Evangelio. Por eso Él dijo en Mateo 28, antes de irse, por tanto, id y bautícelo en el nombre del Padre, Isaías 53, del Hijo, Isaías 53, Mateo capítulo 3, el bautismo, y el Espíritu Santo, cuando se abren los cielos y se oye una voz y que dice, este es mi Hijo amado. ¿Quién es el Hijo amado? Jesucristo. ¿Quién más? Nosotros que estoy ahí adentro. Estamos en- Por eso, porque a mí me gusta decirme estoy, pero Cuando estoy adentro de- cuando estamos todos ahí, somos hijos amados. Ahora, volvamos aquí a esto. Para poder creer hay que ver. Entonces estamos viendo cómo un hombre destinado para esto, vamos a ver quién es ese hombre, lleva el macho cabrío rumbo al desierto y lo deja en el desierto. destinado para eso. Destinado para eso. Y después que tiene que lavarse. Ajá. Y para Azazel, para el demonio. A ese que lleva al desierto es Ah. para el demonio. Para el demonio. Pero vamos a ver por qué dice que es para Azazel. ¿Qué significa para Azazel? Entonces lo vamos a ver, lo vamos a conectar con la tentación de Jesucristo. Pero vea qué importante. En la antigüedad estaba el tabernáculo y había que hacer esto una vez al año. Porque esta era la sombra. Pero no era el verdadero. Pero podíamos ver todo el proceso del perdón del pecado. Para ellos y para cuando ellos les era revelado y entendían las profecías, a través de las profecías los profetas lo traían hasta los evangelios. Ellos podían ver la muerte. Ellos veían para adelante Ellos veían para y adelante, nosotros vemos para atrás. Bueno, Sí, en el tiempo, digamos. ¿verdad? En el tiempo humano. en el tiempo, sí. Entonces, ellos tenían que hacerlo cada año, pero a ellos les costaba entender de que ellos ya no tenían pecado. Aunque en Levítico capítulo 16, el pecado del demonio moría en el desierto, ellos no podían entender eso. Hoy en día, si yo estoy predicando, usted tiene que creer, es ¿cómo le digo? Es un evangelio que es la sombra, que no es lo verdadero. Estaba dando a entender, porque yo me acuerdo cuando el pastor nos decía que el pueblo se quedaba viendo donde iba El hombre y el macho cabrío. Así lo veía hasta que lo veía un puntito y hasta que lo veía desaparecer. Para entender, así es mi pecado. ¿Qué iba en ese macho cabrío? Vean lo que iba. El pecado, las Dice, Iniquidad. confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. O sea, ahí iba el jefe, la rebelión. los demonios, ¿verdad? Pero la persona no podía entender que todas sus rebeliones iban ahí, Y sus pecados. ahí iban. Pero ellos no lo podían entender. No lo veían ellos de ellos como que fuera su pecado. Que iba a- Por la fe y por estar dentro de la congregación y dentro de la ciudad del refugio, ellos eran cobijados por la gracia. Pero el concepto de gracia no existía como tal. Como le digo, en la práctica y delante de los ojos de nuestro Señor, en ese momento la gracia era efectiva. Pero ellos no podían ver la gracia, porque ellos querían ver lo del tabernáculo.
y ellos lo hacían de todo corazón y eran salvos. Pero no entran al cielo todavía. ¿Dónde están? En las puertas del Hades. Él va hasta allá, les predica y les dice, yo soy el macho cabrío Yo soy aquel. que vine al desierto, a una tierra inhabitada que es el infierno, vine a traer, llevármelos a ustedes, dejar, Llevó cautivo a la cautividad. llevar a Azazel y traerlo aquí. Esto es lo que ustedes veían, esto es lo que ustedes veían. Eso es lo que ustedes veían. ¿Ah? Entonces entonces podemos ver que cuando el Señor nos permite a nosotros explicar esto, entonces nosotros estamos viendo el evento completo, pero no lo estamos viendo por verlo, es que Él nos lo está revelando. Por eso es que tiene sentido que Él viaje a las profundidades. Vea lo que dice. Vea lo que dice Hechos. Que me impresionó tanto, dice. Primer discurso de Pedro. Dice. Dice. Pedro les dijo, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Es que en la versión que yo leí habla de almas. Sí, porque siempre se habla de almas. Y ahorita lo busco. Es que no quiero perder la conexión de Levítico 16 con la tentación. Entonces vamos a ir un momentito ahí a Lucas. Vaya buscándome aquí, cariño. Ahí lo que leímos el martes en la noche. Lucas 4 es la tentación de Jesucristo. Mira, bueno, te he dicho. Dice así. Jesús, Lucas 4 del 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Un hombre destinado para esto. ¿Quién es ese hombre? El Espíritu Santo. Solo él podía hacer eso, ningún ser humano. El Espíritu Santo llevó a Azazel y ahí adentro, en ese macho cabrío, iba Azazel y todos los demonios, todo al desierto y a una tierra inhabitada. El infierno es inhabitado, o sea, no, un ser humano no puede habitar ahí. Y ahora Jesucristo dice, el Espíritu de Dios me lleva al desierto para ir a traer, ¿verdad? Para que entendamos, irlo a traer al demonio, al desierto, para que podamos ver, seguir viendo la obra real cuando Él lo carga en su cuerpo y lo derrota en la cruz. ¿Pueden ver esto? Porque cuando él le dice, porque todas las veces que el diablo lo tentó, él solo le responde con la palabra ¿verdad? Con la palabra de Dios. Sí. Y que estaba tratando de meterlo dentro de su cuerpo. Sí, voy a decirlo de otra manera. ¿Te picó algo? Voy a decirlo de otra manera. En el Levítico capítulo 16, si nos es revelado el capítulo 16, tal cual, el Satanás, el jefe, está en el infierno. Pero como nos cuesta mucho, entonces él vino y él dice, yo soy ese macho cabrío
Por eso nos dejó la tentación. Y voy a ir a traer a ese Azazel, ¿va? Voy a reunirme con él en la tentación, lo voy a traer, ¿verdad? Para que nosotros veamos la historia, para que podamos, porque el creer se necesita ver, y para poder ver lo que está pasando en el mundo espiritual, tenemos que leerlo en la palabra. Entonces, él está conversando con el diablo, o sea, lo trajo. No era que estaba ahí en el desierto. Él estaba ahí, es que eso cuesta imaginarnos, pero como nosotros somos tan limitados, entonces él dice, lo traigo para que Isaías 53 me lo meta en el cuerpo y yo lo derroto en la cruz para que ustedes vean que yo estoy muriendo en la cruz. Y que lo llevo donde él pertenece, que es el desierto, que es el infierno. ¿Captan esta idea? Es que para tener fe, uno tiene que ver, pero como todo esto es espiritual, la única forma de ver es a través de la lectura. Pero la lectura hay que ponerle entendimiento. Sí. Y cuando el diablo lo tienta y él lo derrota en la tentación, entonces él vence. Claro. Entonces, de alguna forma, como lo que pasaba en el Levítico 16 era la sombra, entonces cuando ya pasa realmente que es Juan el Bautista, el sumo sacerdote, que toma a Azazel, que toma al diablo, que toma a Satanás, que toma la serpiente, que toma el pecado, todo es lo mismo. Y le pone las manos a él, entonces las personas dicen, pero claro, es lo mismo, el Levítico. Y entonces Juan el Bautista, por supuesto que es lo mismo. Y ahora nosotros vemos el Levítico, vemos en los evangelios y lo vemos a través de las cartas que describen cómo a Pablo le fue revelado el Levítico, los evangelios, los testimonios de los apóstoles, y él mismo lo escribió inmediatamente. De la misma forma en que, guardando todas las distancias, a mí me gusta grabar estas enseñanzas porque es como que yo las estuviera escribiendo para luego enviar estas cartas. Estoy guardando todas las distancias del mundo, pero por eso es que a mí me gusta grabar, porque ahora el que habla no soy yo, es él el que le pone entendimiento. Entonces, como lo del Levítico era la sombra, entonces él dice, va de nuevo todo. Levítico 16 va de nuevo. Yo soy el verdadero. Por eso voy al desierto a traerlo. Sí, Juan el Bautista estaba en el desierto, sí. Vea qué cosa más linda. Yo no había pensado en eso también. Juan Bautista estaba siempre en el desierto. O sea, él sabía, tenía todo el conocimiento de lo que es estar en el desierto y comer lo que hay en el desierto y vestir. Qué lindo, Gerardo, qué lindo. Entonces podríamos decir, voy a cambiar la enseñanza, podríamos a mí me gusta, por eso es que a mí me gusta que ustedes intervengan, porque todos crecemos, todos aprendemos. Entonces, este hombre no es el Espíritu Santo, este hombre es Juan el Bautista. Qué bonito, sí. ¿Qué era lo que vos querías que leyera? Y veré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. ¿Eso era lo que No, algo que dice almas, que lleva las almas y que las lleva a las profundidades y las deja ahí. Ah, sí. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué versículo es ese? 2:27. Hechos 2:27. Y vamos a ver cómo dice aquí. Hechos 2:27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia.
escuchado que el desierto. Entonces el desierto. Perdón, Mari. El 31. Viendo el 31. Viendo antes. Ajá. Ajá. Hechos 2:31 también dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, Ajá. ni su carne vio corrupción. Ajá. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sí. No lo dejó en el Hades, sino que lo resucitó. Pero él fue al Hades a dejar al cuejen, al pecado, a Satanás. Lo fue a dejar al Hades. Pero dice que Dios no lo permitió que él se quedara en el Hades. Ni que viera corrupción. Ni que viera corrupción. Pero como nosotros estamos muriendo en la cruz porque somos la serpiente, eso es un concepto muy crudo. Pero eso es lo que somos. Eso es lo que Pablo lo explica muy claro. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Sí. O sea, más claro. Y cuando yo vine de mamá, esto tiene que morir. Lo que yo nací de mamá tiene que morir. Sí. Y tiene que ir al infierno porque eso soy. Antes de nacer de nuevo, eso es lo que yo soy. Corrupción, iniquidad. Por eso es que el concepto de pecado, con esta explicación, es totalmente revolucionario y se sale de lo inmoral. Totalmente. Porque, por ejemplo, usted se pone a pensar, dice que Adán pecó. Pero ¿cómo pecó Adán inmoralmente? ¿Cómo? Nada. No había otras mujeres. No había mujeres, no había todo, él era dueño de todo. Entonces el pecado, el que pecó Adán, no es lo que nosotros nos han vendido. Por eso dice que el juicio vino a causa de un solo pecado. Y ese un solo pecado es la serpiente. Sí. Y otros dicen que la desobediencia, que es... Sí, el orgullo. Pero vea la imagen que el Señor me mostraba esta madrugada. Vamos al huerto del Edén. Estamos sentados en unas banquitas ahí atrás viendo todo lo que está pasando. Entonces vemos cómo la serpiente llega y conversa con Eva. ¿Tiene o no tiene poder la palabra de Satanás? La palabra tiene poder. Sí, dice la palabra. O sea, la palabra de Dios es la que tiene más poder, pero la palabra de Satanás tiene poder. Mi palabra es un influencer. Mi palabra tiene poder. Tenía autoridad delegada porque era el capataz del cielo. O sea, Sí. después de Dios, él era quien daba órdenes. Era el ángel de luz. Sí. Era Luzbel. Fíjate que la palabra en hebreo, la palabra serpiente significa el que brilla. El que brilla, Kenash. Imagínese usted, y es el lucero de la mañana. Claro. ¿Ah? Vea qué buena, gracias Gerardo. Entonces voy a repetirlo aquí fuerte. La palabra serpiente en hebreo significa el que brilla. El que brilla. ¿Y cuál es en hebreo? Kenash. Kenash. Y siempre está hablando de que este querubín era un ángel de luz. Precioso, sí. ¿Ah? El ángel más bello. Sí. Entonces ve qué bonito, ve como todos aprendemos. Entonces, sigo conectando esto. ¿Qué es lo que sucede? Que sí o sí, Jesucristo fue a las puertas del Hades. Allá se encontró a todos estos levíticos. Allá se los encontró. Él les predicó y les dijo, yo soy el verdadero. Y se los trajo. Su bozón y plana nueva. Él se los trajo. Él se los trajo. No aparecían los espíritus en esas 3 horas de oscuridad. Él los trajo del infierno, rumbo al cielo. Todos los muertos que resucitaron en Jerusalén y todo, en el momento que él muere. No, ¿Sí? Y sí, porque eso era lo justo. Yo creo que era la justicia. Todos ellos estaban en las puertas del Hades y los trajo. Y los llevó al cielo una vez. Y para nosotros,
si Él nos revela todo esto, entonces yo soy la serpiente, muero con Él en la cruz, me lleva a mí, ¿verdad? De una vez hasta el Hades, lo que nació de mamá lo deja ahí. Me revive a mí y me vengo con Él. Y lleva mi espíritu al cielo. Me lleva directamente al Mi cielo. espíritu está en el cielo. Pero no vemos nada. Pero eso no lo vemos. Es que es un ya, pero todavía no. Voy a repetirlo. Es un ya, Pero pero todavía no. Así está, muchas veces es así. ¿Verdad? Qué bonito. Entonces, vea, voy a terminar este segundo audio. Entonces voy a hacer un resumen. Resulta ser que si solamente estamos predicando una frase sin sentido, que Él cargó mi pecado y que Él murió por mí, cuesta, o sea, si la persona dice que cree, es un gran mentiroso porque no está creyendo. Pero si se le pone profundidad a lo que realmente está pasando en el Levítico, que es una sombra, y que Él está haciendo cuando Él viene en los evangelios, que Él está aquí, Él está diciéndonos, yo soy el verdadero. O sea, Juan el Bautista, que está en el desierto, recogió a este Azazel y me lo puso en mi cuerpo, ahí en el bautismo. De eso está hablando. Qué bonito, Gerardo, cómo te lo agradezco. sí, porque él cierra el círculo. Él cierra el círculo. Entonces por eso es que Él va al desierto. Ahí está Juan, ahí está Azazel. Y cuando Él muere en la cruz, los apóstoles, ellos testifican y testifican, y Lucas escribe y escribe y escribe, para que no se pierda nada, porque es Lucas el que escribe. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Él es el que escribe el libro de Lucas, que es lindísimo. Y luego Él sigue documentando todo lo que está pasando, todos los testimonios, y por eso es que el doctor Lucas habla de que viéndolo antes, Hechos 2:31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lucas es el único evangelio que habla que la resurrección de Cristo es de carne y hueso. Amén. Los otros evangelios hablan nada más de resurrección, pero si vemos la palabra resucitar, tiene que era segunda vez, suscitar, se suscitó un accidente ahí en la esquina, o sea, tuvo que estar las sustancias, todas las sustancias para que se volvió a repetir. Para entonces, resucitar es, otra vez todas las sustancias están. O sea, no existe una resurrección mística, ni gnóstica. Es real. Se dio todo, se cumplió todo. Todo se cumple. Paso por paso, punto Sigo. por punto. Y vea qué lindo lo que dice aquí. Así que siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Es lo que estamos hablando. Sí. Cita que estás citando, Hechos 2. 33. Hechos 2:33. Sí, el 32. Hechos 2:33. Sí, después de que compartí con mi hija, o ahí en la familia de Falcón, y yo venía, después yo volví a escuchar lo que compartí, y dije, no, tengo que desarrollar más esto, porque no lo pude hacer tan profundo porque estaban los nietos, ¿verdad? Sí, pero esta madrugada yo no podía dormir por todo esto que el Señor me ponía,
Señor, pero ¿cómo explico? ¿De qué otra manera explico el perdón del pecado para que quede bien claro de que necesito ver algo? Porque la fe involucra el ver algo antes. Es que es difícil no tener fe abstractamente. Sí. Es muy difícil. Pero si yo veo algo, Tener el mapa bien. si yo veo algo, entonces el tema se hace más sólido en mi corazón. Sí, por lo menos no son frases vacías. No son frases vacías, sí. Cristo murió por usted. Hay una cosa que sí, Perdón, Gerardo, perdón, es que voy a terminar el audio, pero quiero retomar lo de resucitar. Entonces, para ver si lo entendí lo que me estás enseñando. Resucitar tiene dos conceptos. De que se vuelve a hacer segunda vez. Y suscitar viene de suceso, Y de sustancia. de sustancia. Entonces, para que el concepto resucitar en el hebreo funcione, tienen que darse todos los elementos. todos los elementos. Por eso es toda la sustancia, todo se tiene que ver. Todo lo que sucede en el Levítico, capítulo 16, el cordero, el perdón, la imposición de las manos, el llevarlo al desierto. Entonces, todo eso tiene que repetirse otra vez. Por esa razón, en los apóstoles, y el doctor Lucas lo documenta muy bien para nosotros, de que realmente el resucitar no es una figura, como dijiste, espiritual, no es mística, no es gnóstica, es realmente resucitó en cuerpo, realmente cuerpo que se podía tocar. ¿Ah? Lucas es el único que escribe que resucitó, ¿cómo es? Con carne y hueso. Con carne y hueso. Entonces, voy a terminar este segundo audio y Todos los demás hablan de resurrección todavía y de visiones. Tantas veces durante 40 días hubo visiones de él. Se Ajá. habla mucho de visiones. Pero Lucas, como era médico, se va a lo médico. Está vivo de carne y hueso. Entonces, fue a hacerle una autopsia y se lo encontró vivo por todos lados. No, por los testimonios, porque que llegó y que, claro, no era un cuerpo ya como el cuerpo de nosotros. Entonces voy a terminar este audio aquí y para ver si desarrollamos Romanos capítulo 5 un poquito. Voy a terminar aquí. Termino acá. Sí, qué importante es entender para poder ponerle sustancia a esas frases que suenan. Pero 8 capítulos de Romanos. Claro, yo no leía mucho, solo he escuchado que... En este tercer audio, vamos a tener que dejar en la próxima reunión para desarrollar un poquito más Romanos capítulo 5, pero voy a intentar hacer un par de dibujos y para explicar bíblicamente por qué el pecado es uno y por qué el pecado no es un concepto de inmoralidad, sino que el pecado realmente es la serpiente. Está muy, muy impresionante. Muy bueno. Entonces voy a retomar aquí Romanos un momentito y dice Romanos capítulo 5. Dice ¿5 qué? 5:12, dice Romanos. Vean, yo lo vuelvo a repetir porque a mí me impresiona mucho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, o sea, para entender todo lo que él tiene, la revelación que él tiene en su cabeza, hay que tener presente todas sus cartas, porque él da pedacitos en las cartas. Y entonces cuando usted tiene presente todas las cartas de él, entonces uno puede ver todo el panorama de cómo él realmente le fue revelado esto. Y no le fue revelado, ¿cómo lo digo? La revelación que tuvo es porque él fue hasta el tercer cielo y allá se lo revelaron. Eso hay que entenderlo. Solo así. Porque él dice con mucha autoridad, yo soy apóstol
nombrado por Jesucristo. Exacto. Y punto. ¿Ah? Para los gentiles. Para los gentiles, porque Él viene con esa autoridad. Entonces Él dice aquí en Romanos 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Voy a desarrollar un poquito este tercer audio para explicar por qué el pecado es uno y por qué el pecado es la serpiente y no es un concepto de inmoralidad. Romanos 5, versículo 12. María Elena. Entonces voy a hacer un dibujo. Este dibujo, ¿cómo le digo? Este dibujo, Dios me lo regaló, una cosa pero maravillosa. Entonces ve, María Elena, vamos por medio de un dibujo vamos a ponerle entendimiento al tema del pecado. Entonces voy a hacer un corazón. Hago un corazón aquí. A ver si estoy haciéndolo todo. Hago un corazón aquí y dice que el pecado entró. El pecado entró en el corazón del hombre. Entonces, a ver, sí, entonces ve, hay una cosa, hay matemáticas que se llaman proyectar. Entonces, si yo digo, por decir algo, 2 más, ¿cómo es? Perdón, a ver. Todo esto me lo dio el Señor esta madrugada. Todo esto. 2, 4, 6, 12. Entonces, en matemáticas hay una cosa que usted puede proyectar. ¿Por qué yo no puedo aplicar las matemáticas para proyectar la palabra? Para ponerle entendimiento. Entonces voy a proyectar la palabra. Porque si ustedes siguen la secuencia de esta numeración, usted sabe que sigue el 8, que sigue el 10 y que sigue el 12. No están ahí. Pero usted sabe ya que eso sigue. Entonces, de esa manera, a ver, y lo digo así, porque me pueden criticar por lo que voy a decir. Y tienen razón. Lo que pasa es que todo está en la Biblia. Pero para poder, ponerle entendimiento, esa profundidad de Pablo, entonces yo necesito proyectar espiritualmente la enseñanza. ¿Cómo la proyecto? Dice que el pecado entró. Entonces ve, entró. Voy a proyectar. Si entró, quiere decir que estaba afuera. ¿Es válido o no es válido? Estaba en algún lugar. No, porque para que algo entre, tiene que estar afuera. Dice, para que se ejecute el entrar, no puede estar entrado porque todavía no se ejecuta. Y lo primero que tenés que hacer para entrar a la iglesia, estar afuera. Sí, amén. Y si estaba afuera, espiritualmente, ¿qué significa? Que ya existía. Entonces ya proyecté. ¿Qué proyecté? Que el pecado no es un concepto inmoral. El pecado es un ser espiritual que Génesis 3 dice la serpiente antigua. Si ustedes ven las manifestaciones de las culturas antiguas, inclusive hoy en día, ciertos lugares que no los voy a mencionar, hay un culto a la serpiente. ¿Existe el culto o no existe el culto a la serpiente? El año de la serpiente. Existe por todo lado. Los chinos y los aborígenes, los mexicanos, los peruanos,
todo el culto por la serpiente. Hoy en día, en un cierto lugar que no lo voy a mencionar aquí, hay un culto a la serpiente. Hay ¿cómo se llama? Un lugar grandísimo donde se hacen conferencias muy grandes, como es Un auditorio. un auditorio, que lo que usted ve enfrente son una serpiente. O sea, la serpiente está en todo lado. Los médicos que usan, Sí, eso te iba a decir. Pero los médicos es una... ¿cómo se llama? El cadeceo, ¿cómo es? No sé, pero sí es una... Son dos serpientes. Ajá. O sea, la verdadera y nosotros ahí entrelazados. ¿Qué también da la idea de entrelazados? El ADN. ¿Ah? ¿Cómo entró la serpiente en nosotros? En el ADN. Comió el fruto. Lo más profundo. ¿Ah? Entonces, el pecado no es un tema de inmoralidad, porque Adán y Eva no eran inmorales. Además eran santos. Sí, En relación con Dios. correcto. Una armonía con Entonces, pues, la gente podría decirme, no, pero es que desobedecieron. Entonces, volvamos al huerto y veamos el escenario, nosotros viendo la serpiente conversando con Eva y luego la serpiente y Eva. La serpiente sigue coaching a Eva para convencer a Adán. ¿Ah? Y la sigue guiando. Entonces la serpiente emite su palabra que tiene fuerza, ¿verdad? Invade todo su ser, La convence. Como la convence, Sí, Génesis 3:6. la convence y, qué raro, ella tiene los ojos abiertos, pero hasta ahí dice que ve que el fruto es codiciable. ¿Cómo logró ella ver eso? Porque la serpiente con su palabra la convenció, de la misma manera que un buen vendedor lo convence a uno y uno termina comprando algo que no ocupa. algo que no ocupa. Y ya la serpiente está en Eva. ¿Dónde está la serpiente actualmente? En la iglesia. Sí, claro. En los cristianos. En la iglesia. O sea, nosotros vamos supuestamente a una iglesia y toda la manifestación de este ser espiritual que está encerrado, pero que tiene seguidores, lo que son los demonios, tomaron control sobre esa supuesta iglesia donde mucha gente va. ¿Pero qué recibe? Guiados por la serpiente. No hay profundidad en la palabra. ¿Ah? Ponen a la gente, los hipnotizan y los hacen, sí, yo creo. O dicen palabras huecas repetidas, vanas, repetir cosas vacías, ¿sabes? Sí. Y esas personas emocionalmente están contentos, salen de la supuesta iglesia y cualquier cosa bota todo lo que creyeron. ¿Por qué? Porque no hay fuerza, no hay revelación, no hay profundidad. Por eso es que el concepto de ver la serpiente conversando con Eva, hoy es la serpiente conversando con la iglesia. Y hay una autoridad en la iglesia supuestamente espiritual que Adán, nosotros somos Adán, no podemos intervenir ahí. Y el que interviene es visto rarísimo. ¿Qué estás hablando? Si aquí la autoridad la tiene la iglesia. Pero si Dios te revela aquí algo, ¿por qué no puedes hablar? Porque la fuerza de la iglesia no te deja hablar. Eso fue lo que le pasó a Adán. Sí, pero Adán cayó en la tentación. ¿Ah? Adán cayó en la tentación. No, Sí, el que es tentado es Eva. Eva, pero Adán peca. Y se conoce en el Nuevo Testamento quería como el revelarse, pecado de Adán Adán. aceptó lo que Eva le- Cuando dice que Adán peca, No escuchó
la voz de Dios, o sea, no le quedó nada, no pudo refutar lo que decía. No. Cuando dice que Adán pecó, realmente lo que significa es que fue inundado totalmente por la palabra de Satán. De Satanás, porque es que ahí está Satanás, coachando, o sea, dándole coaching a Eva, a la iglesia. Y uno llega ahí y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Pero es una estructura tan fuerte que no puedes hablar. Pero lo que yo digo es que vos estás diciendo que Adán no podía hablar, pero Adán más bien absorbió todo lo que Eva le dijo. Lo aceptó y lo recibió. Por eso fue el pecado. Pero, O sea, es que Eva no lo podemos ver como una mujer, lo podemos ver como una institución espiritual que está siendo guiada por esta serpiente que tiene mucha fuerza espiritual y que la presenta como una estructura muy fuerte, adornada de cantos, bien limpio, bancas, estructura, oraciones, testimonios y un montón de cosas. Y un montón de cosas, pero a la hora de la profundidad de la palabra, no, usted lo único que tiene que hacer es levantar la mano y aceptar a Cristo y creer en Jesucristo. Y ni siquiera le dicen, ni siquiera explican qué es el pecado, ni siquiera explican qué es el evangelio. Solamente le dicen, crea en el evangelio, crea en Jesucristo y acéptelo y listo. Aquí le voy a dar el plan de salvación. ¿Ah? Es muy fuerte, Eva es muy fuerte. Entonces, voy a usar una cita que está en Mateo para explicar por qué razón, porque hay que ponerle entendimiento a lo que Jesucristo está diciendo. Mateo capítulo 5. Y el Señor Jesús está hablando y está diciendo que el que le dice tonto a la persona es un homicida. ¿Por qué el Señor Jesús habla de esa manera? Mateo, es que yo nunca lo tengo bien referenciado. Ayúdenme ahí un momento. Dice, voy a buscarlo aquí. Bueno, él está hablando. Jesús, no. Es Mateo, el adulterio, el divorcio. Sí, por aquí. Aquí está. Mateo capítulo 5, 21. Dice, Jesús y la ira. Dice, Mateo 5, 21. Voy a leer. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Voy a leer hasta ahí. ¿Por qué el Señor está hablando tan crudo, tan rudo? O sea, implacable. Porque lo que realmente nos quiere decir es que el que nace de mamá, sí o sí, tiene la serpiente. En ese momento todos. Solo él era Por eso es que él compara, él para descartarnos y que nosotros entendamos, mire, vea, yo lo veo y veo la serpiente ahí. Así es que, aunque usted le diga tonto a su amigo, el tema no es tonto. El tema es que lo que está ahí adentro, ¿verdad? Es lo que no te deja ver, porque sos capaz de decirle tonto. Es como cuando le dice no adulterarás, pero yo digo que con solo mirar a una mujer ¿sí? Ya adulteró. Pero ¿quién mira? ¿Quién mira? El que mira es la serpiente. Porque él sabe que todos son pecadores. El que tiene pecado, que lance la primera piedra. Son pecadores. El que esté libre de pecado. Entonces realmente lo que él quiere decirnos es, vea, no hay manera, mis amigos, no hay manera. Si yo no tengo misericordia por usted, no hay manera. Ustedes están vendidos, están camino al infierno.
vendidos al pecado. Exacto. Por eso es que Él nos dice eso, pero nos cuesta entender. Y como no entendemos y como nadie nos explica, entonces ni lo leemos, ahí y seguimos, y seguimos. Pero cuando alguien se para y nos explica y nos dice, va, naciste de mamá y venís con la Y serpiente estás frito. y vas para el Hay, infierno. hay otro pasaje cuando él dice, yo no he venido por justos, sino por pecadores. Yo decía, pero no hay nadie justo, o sea, Ajá. que él lo haga justo, ¿verdad? Antes de eso no había nadie justo. No he venido por sanos, sino por enfermos. Y realmente todos estamos enfermos. Ok, termino este audio y bueno, yo siempre digo que tengo que ampliar un poquito más y ampliar un poquito más. Por ejemplo, lo de Mateo, lo de Hechos 2, tengo que retomarlo otra vez. Y la diferencia entre pecado y transgresión. Sí, diferencia entre pecado y transgresión, ahorita lo vemos. Entonces, termino este audio, voy terminando esta enseñanza de por qué también el pecado es uno. ¿Mm? Porque ahí mismo, en Romanos, lo dice claramente. Y no sé, yo me siento triste porque no le hacen, no le hacen énfasis a esto. Dice, y con el don, Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Uno. ¿Quién pecó? ¿Quién es el uno? Adán. ¿Mm? Fue lleno de la serpiente. Solo Adán. ¿Mm? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio de la humanidad es por culpa de un solo pecado. ¿Cuántas serpientes hay? Una sola. Una sola. Y en Isaías 53 dice que Él cargó el pecado, o sea, Él es uno. En Zacarías dice que Él quita el pecado en un día, el pecado. Juan el Bautista dice, 1:29, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. En 1 Juan capítulo 5, el apóstol Juan dice que hay pecado de muerte y de no muerte. Y en Pedro 9:26 está en medio el pecado. Por todo lado está hablando de uno solo. Y en Romanos 5:12 dice que el pecado, no los pecados, el pecado entró en el mundo. Siempre es uno. Entonces no es inmoral, el pecado no es un tema inmoral. ¿Y dónde estaba el pecado? Si estaba afuera, ¿dónde estaba el pecado? Él es echado del cielo, rumbo, dice la palabra de Dios, a una cárcel espiritual, que es el infierno, ¿verdad? Y yo digo, con una parada en el planeta Tierra. Sí, en el mundo está. Él está aquí. ¿Pero dónde estaba? ¿Ah? Antes de entrar, ¿a dónde estaba? Antes de ser pecado, él estaba en el cielo. En el cielo. Bueno, como ángel. Sí, como ángel. Cuando entró el pecado, Sí, para y seguirle bien el track, la sí, pista. Porque entonces, para no pensar de una vez por todas, para no pensar que pecado es hacer cosas malas. No, es que no es hacer cosas malas. El pecado original es original de Satanás, no de Dios. es correcto. Y el pecado original es querer ser igual a Dios. Exacto. Haré un reino semejante al del Altísimo. Y se convierte en Sí, pecado. por eso le dice a Eva, sabe Dios que el día que conozcas el bien y el mal, seréis como Dios. ¿Qué iba a estar sabiendo Eva? O sea, De que quería ser como Dios. El mismo pecado en que incurre Satanás, queriendo ser igual a Dios, con esa misma es la tentación que le hace a Eva. Vas a ser igual a Dios. Sí. Con esto. Claro, Dios no quiere que sea así. porque esa es su esencia. Vino a predicar Entonces, su
¿cómo es? Lo que él pensaba, Su evangelio. su evangelio, Ese es el evangelio de él. Lo que él vendía, vino a vender su producto. Entonces voy a poner la diferencia entre pecado y transgresiones. Entonces, el pecado es la serpiente. Cuando se nace de nuevo, es porque, siendo yo el pecado, el brazo poderoso de Jehová de Isaías 53 me mete en Jesucristo. Una condenación de pecado. Y Pero sin que yo tenga nada que hacer. Ni hacer nada, ni buscar de él, nada. Porque, Porque no su- está en mí hacer nada. nada. Su misericordia para mi salvación es que Él me meta en Jesucristo. Para quedar listo para entrar en el sometimiento de la muerte y ser llevado hasta el infierno. Pero eso sucede sin que yo lo sepa. Sin que yo lo sepa. Bueno, ya lo sé porque Él me lo está revelando. Ahora, pero en el Ajá. momento que sucede, Entonces, No. la salvación se ejecuta. Aquello de que sentí un calor y de que sentí no, lo que me la refiero, rosa de esa rosa. no, lo que yo me refiero es que todo después yo busco de él porque ya yo soy salva. Usted no busca de Él, Él hace. La Pero él busca. me busca a mí. Sí, y Él hace que usted quiera. Y que Ajá. usted entienda esta carta de amor que es para Empiece usted. a tener ese deseo. Sí, Él pone el querer y el hacer. Todo lo empieza él mismo. Entonces, ese es el pecado. Las transgresiones significa una sombra de lo que Satanás que queda en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo sigue, este cuerpo mortal tiene el ADN de la esencia de la serpiente. Esas son las transgresiones. Por ejemplo, si ya yo soy hija de Dios, ya yo no tengo el ADN de Dios en mí, En su cuerpo sí, en mi espíritu. en el espíritu suyo, ni en su alma ya no está la serpiente. Pero en el cuerpo sí. Pero en el cuerpo sí. En el cuerpo sigo yo con las... Con Claro. Los miembros Lo que- hay iniquidad. Lo que sucede es que la serpiente, o sea, los seguidores, los demonios, regresan al cuerpo usando tus emociones, tu pensamiento, tu lógica, tu razón y tu sí mismo Y tu necesidad. y tus necesidades. Y entonces, Que son porque te quiere apagar para que no hables. Para que no hables. Gerardo, es para que no Esos hables. son los engaños del diablo para tenerte en eso. Te van a dar que tienes que hacer de evangelizar. Claro. Entonces, pero, ¿cómo le digo? El cuerpo se queda aquí. Y aquí se podría, aquí todo. Tendremos un cuerpo glorificado. Totalmente, totalmente. Entonces, esas son las transgresiones. O si seremos transformados. A veces habla de transgresiones, a veces habla de pecados, o sea, en plural. Pero no son de la muerte. Y habla de los que no son de muerte. ¿Mm? Yo le explicaba eso el otro día a mi hija y a Roberto. Y muy bonito, y lo escucharon. Sí, y si usted le comparte estos 3 audios, el tema es diferente. Pero antes, Gerardo, hay que orar. Hay que orar. Es la única forma de que la misericordia de Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo vayan hasta ese hogar, arranque la serpiente, para que cuando ustedes testifican sobre esto o ustedes les mandan este audio y ellos Dios les pone el oír. Entonces empiezan a oír ya sin la serpiente y dice, claro. Entonces empieza a caer la tercera. Pero yo creo que ya no tiene la serpiente.
porque Dios ya les dio la salvación. Amén, amén. Y por eso ellos, aunque no tengan la totalidad del conocimiento de la profundidad, pero pues Esta madrugada yo estaba, perdón que le interrumpa, esta madrugada yo estaba muy preocupado porque me doy cuenta de que digo yo, bueno, yo no, ¿ah? Pero están predicando la sombra. No se está predicando el verdadero. Pero para predicar el verdadero hay que entender bien la sombra, ¿m? Y luego ver con claridad la profundidad de qué es el pecado, las consecuencias de lo que significa el pecado, para poder ver la buena noticia, la sombra hecha realidad. ¿M? Entonces, ya le digo, esta madrugada yo no podía dormir, pero, y yo decía, y entonces él me ponía conceptos, ideas, y yo digo, sí, bueno, quiero explicar eso, pero necesito, o sea, y Señor, es que tiene que haber base bíblica. Y entonces, escuchando al pastor Juan King esta mañana, que Jenny lo puso, ella ni siquiera sabía todo lo que yo estaba pasando. El Señor sí sabía. Y entonces me dice, le voy a poner el siervo de Dios, ¿m? Para que agudizarle a usted y hacerle todas las conexiones de lo que te estoy diciendo en la madrugada. ¿M? Por eso es que cuando Jenny me dijo, vienen los Ramírez, y bueno, y yo, qué dicha, voy a desarrollar Romanos. Y después me dice Jenny, ¿está lloviendo? Le digo, sí. Me dice, seguramente no vienen. Pero bendito el Señor porque los trajo bajo ese aguacero. Los trajo bajo ese aguacero, pero era porque Él quiere que esta carta, que son estos audios, sean escritos con un sabor diferente, ¿verdad? Para poder transmitir estas cartas. Estos audios son cartas. ¿Mm? Son cartas. Voy a orar delante de Dios y terminamos. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tu misma palabra dice que al final de los tiempos, Señor, tú vas a derramar tu Santo Espíritu a toda carne. Eso significa que tú vas a derramar mucha profundidad de la palabra. Tú mismo nos dijo antes de irte que nosotros íbamos a hacer cosas mayores todavía. Pero no es que nosotros las hacemos, eres tú utilizándonos a nosotros. Y Señor, hemos visto, Señor, este último tiempo, la profundidad de la palabra, Señor. Que la sombra, Señor, que ya no prediquemos la sombra, que prediquemos lo verdadero, que le pongamos claridad al concepto del pecado, tal y como la Biblia lo dice, y que podamos expresar y desarrollar utilizando tu sabiduría para que les sea revelado a los que van a escuchar la profundidad de cómo es la salvación. Señor, tú me has puesto en los últimos días, yo soy la serpiente antes de nacer de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy juntamente crucificado. Eso significa que yo como serpiente tengo que morir y esta serpiente que está en mí tiene que quedar en el infierno. Pero soy salvo porque Él me trae desde el Hades en la resurrección. Resucitó y yo también. Gracias, Señor, por la palabra. Bendice la familia Ramírez y, Señor, y bendice a las personas que van a escuchar estos audios. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos y que tú produzca muchas familias que vayan a nacer de nuevo. Tú sabes cuáles son esas familias.
Oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Gracias. Un día le dejo un carajo. Fue muy hermoso. Es que